Esa muerte de Jesucristo, esa muerte de Jesucristo que realmente cada uno de nosotros muchas veces hablamos, ¿sí? Pero realmente a veces no alcanzamos a entender el propósito de esta situación. Entonces, sí es importante que, como nos invitaba Jaime hace 8 días, tomemos nota de lo que vamos a hacer hoy aquí, que tengamos la Biblia en mano, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente la idea es que nosotros cuando vayamos al versículo, nosotros mismos lo leamos, nosotros mismos lo entendamos, ¿sí? Y así podamos nosotros ir más allá, un poco más allá de lo que realmente dice la palabra. Y así nosotros podemos, de alguna u otra manera, entender qué es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y específicamente en esta noche vamos a hablar, como les decía hace un momento, acerca de la muerte de Jesucristo. Entonces, voy a volverles a compartir. Tenía una pequeña falla aquí, ya vamos a mirar eso, a darle solución. Y vamos a compartir esta pantalla con ustedes. Ya estamos compartiendo pantalla, ¿la estamos viendo? Sí. No. Todavía no sale. Vamos a ver. Julián, una preguntita. Señor. La guía de ese tercer tema, ¿ya la enviaste? No. ¿O se envía terminando el tema? Este sería el tema. Una vez terminemos el tema, nosotros le enviamos. ¿Listo? Ah, bien. Entonces, ya se las hacemos llegar. Un momentico aquí, espera. Vale, gracias. Dale, tranquilo, no. También estamos compartiendo el enlace de la predicación, la de hace 8 días, la vamos a también a compartir, ¿sí? La vamos a compartir. Y mientras tanto, vamos dándole introducción a lo que realmente vamos a ver en esta noche, que es la muerte de Jesucristo, ¿sí? Y el objetivo es entender el significado de la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí? Entender la importancia de recibirlo como Salvador y Señor en nuestra vida. Eso es lo que realmente vamos a trabajar en esta noche. Entonces, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y realmente es allí donde nosotros debemos de llegar a entender ese propósito de Dios. A nosotros nos parece que no es correcto que nosotros, aún siendo pecadores, Jesucristo haya ido a la cruz por cada uno de nosotros. No éramos merecedores de eso. Y me surgía o nos hacía una pregunta el autor del libro. Nos cuesta a nosotros hablar de la muerte. Y nos podemos hacer una pregunta más. ¿Disfrutamos nosotros hablar de la muerte? Quiero abrir el espacio para que ustedes participen. Me gustaría de pronto acerca de esto, no precisamente de la muerte de Jesús, sino este tema de la muerte, ¿cómo lo abordamos nosotros? ¿Cómo lo estamos abordando en las diferentes áreas de nuestra vida? No sé si de pronto alguno quiere opinar, quiere de pronto compartir qué piensa, qué cree, o cree que nada más vamos a estar 100 años aquí en la tierra. Don Luis nos está hablando, pero don Luis, realmente en la comunicación no
no es la más fluida, la verdad es esa. Cónchale. Ahí se le escucha bien. ¿No será que de pronto usted se está retirando mucho del micrófono? O sea, ¿se escucha suave o se escucha duro? No, ahí se le está entendiendo. Cuando ahorita hace un momento estaba participando, no se le entendía absolutamente nada. Ah, ok. Bueno, mm, todos tenemos que morir. O sea, todos envejecemos, envejecemos y en algún momento, pues, Dios nos llama y el espíritu que nosotros tenemos, pues sale y se queda el cuerpo aquí y nosotros pasamos a otra dimensión que por fe, pues la admitimos, pero es un paso que necesariamente todos tenemos que pasar por él. Es lo que se me ocurre en este momento, pues. Ya, gracias, don Luis. Gracias, don Luis, por el aporte que usted nos está haciendo en esta noche. Tengo inconvenientes con la presentación, no me está avanzando, a mí me avanza acá en el computador, pero a usted no le avanza en la plataforma, entonces voy a dejarla allí a ver si en algún momento se me resuelve esto. Acerca de la pregunta que hacíamos de que disfrutamos o si disfrutamos hablar de la muerte, es muy normal y común que no nos guste hablar de nosotros, pero cuando nosotros vamos a la Biblia, ella nos dice cosas muy importantes acerca de la muerte. Cuando usted y yo vamos a la Biblia, encontramos que la palabra de Dios nos da el significado de la muerte como una separación y no solamente nos habla de dejar de existir o el cese de la existencia. No, la Biblia nos lleva un poco más allá. Ahora, cuando hablamos de la muerte física, sí, nos habla de la separación del alma, de la parte inmaterial del hombre y del cuerpo, ¿ya? Como resultado, lógicamente, pues el cuerpo se descompone. Algo muy importante y que realmente eso lo aprendí cuando llegué a la iglesia es precisamente el tema del alma. Muchas veces nosotros o nuestra tendencia es a confundir el espíritu y el alma. Son dos cosas totalmente diferentes. Alguna vez en una predicación del pastor, en su momento, en un taller que estaba realizando con Les Thompson, el pastor y amigo que pues ya falleció, muy amigo del pastor. El pastor hacía una referencia acerca de el alma y el espíritu. El alma es, o sea, ¿qué es lo que sucede? Hay una moneda. Sello es el alma y cara es el espíritu, para hacernos entender. ¿Y a qué traemos nosotros en esta noche esto hoy? Que realmente el cuerpo se descompone, pero el alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones se van a ver reflejadas en nuestro entorno, en cómo usted y yo pudimos de alguna u otra manera dar esa heredad a nuestro entorno. Y el espíritu, lógicamente, ¿sí?, va al Padre. Cuando hablamos de muerte, ¿sí?, estamos hablando de separación. La muerte espiritual es la separación, ¿sí?, permanente entre el Dios y el hombre. Ambas, la muerte física como la muerte espiritual, son el resultado de haberle fallado a Dios, de haber cometido un pecado. Recordemos, en el principio, ¿sí?, Adán y Eva en el Edén, ellos estaban totalmente en esa perfecta relación con Dios, ¿sí?, y desobedecieron. Resultado, nosotros los hombres tenemos que labrar la tierra para poder obtener fruto de ella. Las mujeres tendrán su parto con dolor y tendremos un límite de tiempo aquí en la tierra. Inicialmente
no era así, pero la desobediencia nos llevó a eso. Ahora, cuando nosotros tomamos la referencia al resultado de la separación, se nos está haciendo referencia no solamente como resultado del pecado o la falla, y normalmente nosotros nos retomamos o vamos a puntos como robar, asesinar, inmoralidad y muchas otras cosas más, mentir, adulterar. Son muchas cosas las que se nos vienen en la cabeza. Pero hay fallas que nosotros debemos de tener en cuenta. Les voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la preocupación. Una más, la inmoralidad, la irritabilidad, la carencia de propósitos para la vida, la frustración, el deseo de escapar a la realidad y es más, el mismo temor a la muerte puede ser para nosotros un pecado. Ahora, nos preguntamos, sobre todo lo anterior, no del asesinato, no del robar, del mentir, sino de la inmoralidad, la frustración, el propósito para nuestra vida. Esto está dando manifestación de que estamos separados de Dios. Es decir, si yo estoy frustrado, si yo no tengo propósito para mi vida, si yo le tengo temor a la muerte, y ese temor no es de respeto, sino susto a la muerte, está manifestando que nosotros estamos realmente separados de Dios. Dios tiene un propósito, que usted y yo disfrutemos la vida con abundancia. Pero ¿qué sucede? Recordemos, usted y yo en algún momento estuvimos separados de Dios. Es decir, usted y yo no teníamos esa buena relación con Dios. Entonces, ahí es donde nosotros podemos llegar a entender fallas como la preocupación, fallas como la irritabilidad, fallas como la carencia de propósito para la vida, fallas como el querer escapar a la realidad y fallas como el tenerle susto a la muerte. Dice, ¿cómo podemos entonces nosotros retomar esa relación con Dios? ¿Cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios? Los que estamos aquí ya llevamos un tiempo en la vida cristiana y obviamente conocemos la respuesta. Usted y yo ya hemos entendido hace mucho tiempo que por nuestros propios medios no lo vamos a poder hacer. Jamás usted y yo podremos salvar o saltar ese abismo que nos separa de Dios. Ahora, usted y yo también sabemos que el infinito amor de Dios dio la provisión para que nos pudiéramos conducir a Él. Jesús es esa provisión para que usted y yo nos podamos acercar. Sí me gustaría de pronto saber aquí, y pueden levantar la mano o habilitar el micrófono, ¿qué opinan acerca de esto? Y específicamente de aquellas fallas que de pronto como la preocupación, la irritabilidad, la frustración, nos pueden llegar a estar sucediendo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tan real puede ser eso o qué tan cierto puede ser esta afirmación? Ya. Sí, Jonever, dale. Sí, señor. Sí, quería, pues, parte de lo que estaba hablando, pues, lo estoy viviendo y estoy, digamos, en ese momento que tú expones, donde no solo los pecados que pues, más conocemos, los que creemos que son más graves, que creemos que son los pecados que debemos de cambiar, pero temas como la irritabilidad, la intolerancia, me han surgido. O sea, he tenido como testimonio esta semana, he tenido 2 episodios de intolerancia en la calle y he reaccionado de una forma muy agresiva. Y puede ser por circunstancias como lo que planteas, que no he descansado o confiado plenamente en el Señor en otras circunstancias de mi vida.
y de pronto me han llevado a reaccionar de esa forma. Entonces, lo que dice es muy cierto, estoy viviendo ese momento y lo más bonito, digo yo, que es que estoy aprendiendo a reconocer que yo solo no voy a ser capaz. Y estoy entendiendo y lo estoy viviendo que es el Señor el que está haciendo todo en mi vida y lo pongo en las manos de Él y encuentro nuevamente esa paz y, y veo los resultados personalmente, o sea, en el comportamiento, en la forma de actuar. Esa reacción que estuve esta semana, pues yo no soy de ese tipo de reacciones, pero sí me llevó otras circunstancias a eso. Pero he estado descansando en el Señor y estoy sintiendo la verdad que dándole todo en las manos de Él, uno puede, o sea, encuentra la respuesta. Y Sí, precisamente. Gracias, Joner, por compartirnos y de pronto por darle dinamismo a la reunión, y es precisamente eso. Porque muchas veces nosotros cuando opinamos o aportamos hablamos de tercerizamos nuestra opinión, y qué importante es nosotros podernos identificar con ese tipo de situaciones. Ahora, eso no quiere decir, recordemos que hay cosas que son explícitas por Dios en su palabra: no robarás, no matarás, no mentirás, si no adorarás falsos dioses. Son determinaciones dadas por Dios muy explícitamente, pero como a las que le hablaba ahora, como la irritabilidad, como de pronto la preocupación, como la falta de propósito para nuestra vida, hacen parte de esas situaciones que uno muchas veces no considera, ¿sí? Pero que realmente de alguna u otra manera están mostrando, están manifestando que necesitamos día a día esa relación con Dios. Fernando levantó la mano y luego Diego Gómez, por favor. Sí, John Ever lo ha dicho muy claro. Yo, a diferencia de John Ever, estoy hace muchos años en la comunidad del Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo. Y sin embargo, me pasa. No le pasa a mi vecino, me pasa a mí. Irritabilidad, impaciencia, preocupaciones, pero realmente el fondo de la situación, lo que está pasando es que uno en medio de toda esa cosa, ese maremágnum de sentimientos y de cosas, lo único que se le ocurre es tratar de solucionarlo uno por sus propios medios. Y entonces el tiempo que uno le dedicaba a la palabra de Dios se va empequeñeciendo más hasta desaparecer. Y realmente, como lo leía en la porción bíblica, en el devocional que expuse este martes en Madrugadores, Isaías 55, 10, 11, es muy claro. Básicamente lo que te está diciendo el 10 y el 11 es que así como el agua es vital para la vida, no solo humanamente humana, sino para la vida en la tierra, porque si no cayera agüita, si no estuviera el ciclo del agua, no existiría vida en la tierra. Pues así como es de ese tamaño el ejemplo que pone el Señor, así mismo es la palabra de Dios en la vida espiritual de uno. Si uno diariamente, no cuando quiere o cuando le da la gana o cuando está necesitando, se acerca en estos momentos a la palabra de Dios, no tiene una vida sana espiritualmente. Está creciendo con problemas. Entonces, definitivamente, como te estoy diciendo, John Ever, o a todo el cuento, al que le caiga el guante que se lo chante, perdón, don Pedro, y está por ahí,
que estoy generalizando de esa manera, hay que volver a la palabra. Ese es el alimento diario. Ese es el que hace que nos acerquemos al Señor. Ya, gracias, Fernando. Diego también nos iba a compartir algo, Diego Gómez. Sí, Juli, buenas noches para todos. Sí, ahorita cuando estabas hablando, a mí se me vinieron dos ejemplos clarísimos en la escritura, porque pues yo lo que pienso es, no se trata es de no irritarse, de no estar preocupado o no tener, digamos, digamos, ese tipo de emociones, sino que se trata es de cómo se afronta. Un ejemplo de que todos conocemos, se recordar al profeta Elías, con sus 150 profetas de Baal y Acera, había recibido la unción de Dios, la cual permitió que consumiera absolutamente todo el holocausto, lleno del Espíritu Santo, y se dejó intimidar por Jezabel. Corrió, se escondió, todos conocemos después la historia, que el Señor lo reconfortó. Él sintió en ese momento frustración, miedo, ansiedad, preocupación, pero digamos que no la afrontó de la buena manera. Eso es uno. Lo segundo, el ejemplo que nos muestra el Señor Jesucristo cuando estaba orando en el monte, en el huerto de Getsemaní, por todos nosotros, y tratando de negociar con el Padre, diciéndole, Padre, si es posible, pasa en esta copa, si es posible, permite que no vaya a la cruz. Tanto así que ustedes recordarán que sudó sangre, que su cuerpo se le reveló. Entonces, esos dos ejemplos muestran primero que todo ese tipo de emociones, como decías ahorita, y de sentimientos están arraigados a nuestra alma, que es lo que permite, según la escritura, conectarnos con el mundo natural. Pero el tema es cómo afrontamos esas preocupaciones, cómo afrontamos esas ansiedades. Y la Biblia está llena, yo creo que las promesas más grandes que tiene la Biblia para nosotros son de la paz, son de la ansiedad, son de la calma y la espera en el Señor. Lo que decía John Ever, cuando llegamos a la palabra nos quita eso. La razón la palabra dice que es como una espada. Nosotros nacemos con el alma y el espíritu revueltos, juntos. La gente que no conoce al Señor, según dice que está mezclada el alma y el espíritu, pero cuando conocemos al Señor Jesucristo, su palabra nos llega hasta los tuétanos, como dice la escritura, divide el alma y divide el espíritu. Entonces ya no vivimos por el alma y vivimos conforme a la palabra de Dios. Otra cosa es estar en estado de irritabilidad todo el tiempo, estar en estado de ansiedad. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, o sea, y lo vemos mucho en la calle. Si ustedes ven, yo que me mantengo en la calle y muchos de los que somos comerciales, me mantengo mucho en la calle, vemos que las personas han estado de irritabilidad, de ansiedad, de preocupación tremenda. Y a nosotros se nos ha dado ese privilegio de los que hemos decidido conocer de la palabra, en renovarnos todos los días. Entonces, cuando yo me acerco a la palabra, ahorita como lo decía también don Fernando, la palabra me transforma a diario, me transforma, como dice la escritura, para que puedan comprobar ustedes cuál es la buena voluntad del Señor. Cuando yo conozco eso, entonces puedo romper ese ciclo o ese estado constante crónico de irritabilidad, de ansiedad, de preocupación, que son emociones normales, porque somos seres humanos. Seguimos en un estado de santificación, como ustedes recordarán. La santificación final se dará cuando estemos al lado del Señor Jesucristo y nos entreguen las nuevas vestiduras, como dice Apocalipsis. Entonces, digamos que eso es lo que, pues, en este momento, lo que el Señor me trae a recordar. Yo te doy gracias, Diego, por el aporte. A don Luis le digo que me dé una espera para seguir con la dinámica del estudio. Ya ahorita le doy la palabra, téngamela ahí, don Luis, ahorita me da el aporte. Entonces, es precisamente eso lo que Diego nos está manifestando. Y en esta diapositiva se nos dice, hay una necesidad de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué esa gran necesidad? Y es precisamente lo que dice Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 al 12. Pero nos dice Romanos 3, 23, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí quiero de pronto traer a colación algo, y es precisamente esa falla constante. Y hay algo que caracteriza al mundo, ¿sí? Y es un pecado universal que constantemente está sucediendo, ¿sí? Quiero de pronto aclarar esto para poder contextualizar el resto de la exposición. Y es lo siguiente. Hay un pecado universal que es la vana palabrería. Y nos lo manifiesta en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Desprecio por otros. Recordemos, estamos hablando de una serie de pecados generales. Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Pensamientos insensatos. Proverbios 24:9. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Una más acerca de este pecado generalizado. Incredulidad. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Una que de pronto nosotros no hemos considerado: descuido de las oportunidades. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Transgresiones a la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y miremos esta. Toda injusticia. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sí. Y es precisamente lo que nosotros muchas veces, y lo hablamos hace un momento, y se los quiero resaltar en esta imagen. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice Romanos 3:23, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 5 veces no hay. Es decir, porque más que busquemos no existe. No hay un hombre, y adicional todos, y todos es todos, nos desviamos y estamos destituidos. Somos inútiles. Lógicamente estoy hablando de aquel viejo hombre. Por eso la necesidad de la muerte de Jesucristo. ¿Qué hacemos? Y nos preguntamos, entonces, ¿qué hacemos con la moralidad de este mundo? ¿Qué hacemos con los títulos de los hombres aquí en esta tierra? ¿Para qué sirven? ¿O a quién les sirven? Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y donde dice la nueva traducción viviente acerca de este mismo versículo: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. El privilegio del mensaje de Cristo no lo valoramos, no tenemos la receptividad espiritual adecuada, no reconocemos el plan de Dios en Jesús, o peor aún, nos olvidamos de su plan, un plan seguro, una palabra segura. La invitación: pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es en Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento
sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Y recordamos lo que dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos podemos preguntar, entonces, ¿esa muerte en la cruz fue un fracaso o fue una victoria? ¿Nos produce tristeza o nos produce alegría? O si vamos un poco más allá, ¿nos llena de confianza o nos llena de duda? Y una pregunta más, ¿estamos disfrutando del gozo de Cristo? Y a nosotros hoy, a usted y a mí, nos queda fácil de pronto encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos la referencia de la palabra de Dios. Nosotros hoy tenemos dónde acudir, dónde apoyarnos, dónde mirar y decir, ve, Pablo cometió este error y se relacionó con los apóstoles. Pedro lo negó y se relacionó directamente con Jesús. Nosotros tenemos esa gran ventaja, nosotros tenemos a dónde acudir, ellos en su momento no, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros hoy, al mirar la cruz o al mirar la muerte de Jesús en la cruz, lleguemos a tener confianza o lleguemos a tener duda, o de pronto lo lleguemos a considerar un fracaso o una victoria, ¿sí? Entonces, ¿qué con esto? Nosotros estamos disfrutando el gozo de Dios, del gozo de Jesús. Y también aquí les quiero hacer un paréntesis acerca del gozo de Cristo. Hay 5 versículos, ¿sí? Del estudio que realizaba y miraban, investigaba un poquitico más allá del libro. Y hay 5 versículos que nos hablan de ese gozo que siente Jesús, del cual nos habla Hebreos 12:2. La forma divina de la manifestación. Es decir, Jesús se goza de esa forma especial divina que Dios escogió para manifestarse. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso le produce gozo a Jesús. Y ese es el gozo que usted y yo hoy debemos manifestar. Porque es que el Señor escondió esto de los sabios, de los entendidos, de los que van un poco más allá. Y se la reveló a los niños. ¿A quién? A usted y a mí. Todo lo preguntamos, todo lo objetamos. A veces dudamos, fallamos. ¿Sí? Hoy estamos bien, mañana estamos mal. ¿Sí? Y Dios aún así escogió manifestarse a los niños y eso produce ese gozo en Cristo. Otra cosa que produce gozo y es el gozo constante de Jesús cuando nos encontró a usted y a mí. Lucas 15:15. Y cuando le encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿A qué está haciendo referencia este pasaje de la Biblia? A cuando usted como pastor o cuando él como pastor, teniendo 100 ovejas, una se le pierde, él deja esas 99 y va por esa una. Y encuentra esa una. Usted y yo éramos esa una. Él dejó esas 99, nos encontró y eso le produce gozo. Otro punto, al permanecer en nosotros, Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué cosas? Lo que estamos hablando, lo que estamos estudiando, lo que vimos hace un tiempo. Empezamos hace 3 semanas, esta ya es la 4ª semana, y es precisamente esa singularidad, esa particularidad de Jesús, la cual usted y yo estamos llamados o estamos siendo invitados, no solamente a entenderla y a comprenderla, sino también a compartirla. Es otorgado el gozo, es otorgado por medio de su palabra. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y es precisamente algo de lo que hacía Fernando hace un momento referencia, de que él nos lo compartía el martes de madrugadores.
Él va y habla y nos habló. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos ese gozo. ¿Cumplido en quién? En nosotros. Y uno más, el sustento en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, es necesario, era necesaria la muerte de Jesucristo. Era necesaria, ¿por qué? Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros, por usted y por mí. Si confiamos que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Dios nos perdonó. Con esto Dios muestra que el justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. El justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Y Jesús responde, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da la vida. Juan 4:10 en la versión Nueva Traducción Viviente. Sí me gustaría de pronto hasta este punto escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Si bien esto es un estudio, entonces don Luis habilitó el micrófono. Sí, cómo no. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok. Mira, en todo lo que has dicho, pues hay mucha tela que cortar. Yo no tengo la facilidad de palabra, ni tampoco domino los textos de la Sagrada Escritura. Has tocado muchos temas. De todas formas, déjame ver cómo resumo mis pensamientos. Primero que me refiero a la condición humana que tenemos nosotros, o sea, no todo es pecado. Pues, los mandamientos como faltas. Y lo otro, que cada uno de nosotros es diferente, tenemos fallas, porque somos diferentes, cada persona es única, es completamente diferente. Ahora, algo que, bueno, es que es demasiado, hay demasiado tema. Nuestro Señor Jesucristo hacía unos milagros tremendos, fuertísimos, y esto es hacía chisme y mucha gente lo hacía. Entonces, venían de muchas partes, venían muchas personas, de tal manera que para el gobernante esto constituía un peligro y decidieron matarlo, decidieron darle muerte. Jesús no murió de muerte natural en su cama de alguna enfermedad, sino que fue una muerte y una muerte de cruz, porque los gobernantes de entonces lo consideraban un peligro. Ahora, Don Luis, en la primera, don Luis, hay algo. Lamentablemente el audio suyo es bastante deficiente y la verdad le entendemos menos de la mitad de lo que usted nos está expresando. Ay, caramba. Sí, me hago entender. Sí, lo lamentamos, don Luis. Sí, nos gustaría darle el espacio de que nos aportara, de que nos cierre, pero lamentablemente menos de la mitad de lo que usted nos está expresando, pues no se lo alcanzamos a entender, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, nos excusa, por favor, para poder nosotros seguir con la dinámica del estudio. ¿Le parece? Ahora dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
Cristo murió una vez y para siempre por usted y por mí, para perdonar nuestros pecados. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora realmente es un recorderis de lo que usted y yo, independientemente del tiempo de relación que llevemos con el Señor en nuestro estilo de vida cristiano, ya lo sabemos. Pero eso es importante para nosotros poder llegar a entender la necesidad de que Jesucristo fuera a la cruz. Ahora, porque Cristo murió una vez para siempre para perdonar nuestros pecados, Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores, por usted y por mí, para que pudiéramos ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir en su espíritu. La pregunta, ¿por qué murió Jesús por nosotros? Y ya usted y yo podemos obtener la respuesta. Pero esa respuesta que nosotros obtenemos no es para que usted y yo nos quedemos con ella. Es para que la compartamos. No solamente nosotros aquí, sino para que la llevemos un poco más allá. ¿Para qué fue Jesús a la cruz? Para obtener perdón de nuestros pecados. Para llevarnos a Dios Padre. Para que tengamos una relación con Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. La muerte de Jesucristo, la necesidad de su muerte, sí, dice la palabra, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que lo llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Se los comentaba hace un momento, simplemente estamos trayendo a colación algo que usted y yo ya hemos escuchado, tal vez en prédicas, tal vez en otros estudios, tal vez cuando hemos compartido, ¿sí? Pero es necesario que lo recordemos. Ahora, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? ¿Quién? Usted y yo. Podemos decir, es que mi título, es que mi estudio, es que lo que sea, ¿nos podemos jactar de eso? No. ¿Saben por qué? Porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. ¿Por qué murió Jesús por nosotros desde el punto de vista del Padre? Para manifestar su justicia. Jesús, Dios Hijo, fue a la cruz para que usted y yo pudiéramos volver a ser amigos de Jesús, de Dios Padre, para que los pecados fueran perdonados, para que usted y yo fuéramos conducidos a la presencia. Pero hay algo muy importante. En esa cruz también Dios Padre permite que se manifieste su justicia. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y en el Nuevo Testamento, Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Y entonces, miramos, leemos y es necesario entender y ir un poco más allá y aún comprender. Y lo dice lo dice Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Es decir, hay un propósito. En toda la obra de Jesús en la cruz hay un propósito, ¿sí? Y los beneficiados de toda esa obra somos usted y yo. Pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Lógicamente, eso nos incluye a nosotros. Porque es que usted y yo antes estábamos lejos de Dios. Es más, éramos sus enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Pero ahora, Él nos reconcilia consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, nos ha trasladado de donde nos encontrábamos, por allá por donde dice la segunda de Pedro 9, ¿sí? Nos sacó de la oscuridad y nos ha puesto en su luz admirable, en la propia presencia de Dios. Y ahora usted y yo somos santos, pero no santos de santidad, no, es decir, somos apartados para Dios, somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta. Pero tengamos algo muy presente. Ahí no vale moralidad, ahí no valen títulos. Todo es gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Por eso era necesario, porque usted y yo, por más que nos esforzáramos, no éramos capaces de cumplir con los preceptos que Dios estableció, con los estatutos, con los mandatos que Dios estableció en su ley. Éramos incapaces, o somos incapaces de hacerlo. Ahora, pero usted y yo debemos de seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. La pregunta es, ¿lo hacemos? Es decir, no se trata de que usted levante la mano aquí y diga, sí, yo lo hago, no, yo no lo hago, no. Es a nuestro interior, esa pregunta es a nuestro interior y debemos de respondérnosla. Porque nosotros aquí podemos levantar la mano y hacer muchas cosas y decir, sí, yo lo hago, o tal vez sí, a veces no. No, no se trata de eso. Reflexionemos. Pero debemos seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. La pregunta, ¿lo estamos haciendo? No nos alejemos de la seguridad que recibimos cuando oímos esa buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, dice Pablo, y lo puse y lo resalté porque la idea era resaltar, esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Julián, le invito a que coloque su nombre, fue designado servidor de Dios para proclamarla. Es decir, esto que hemos hablado hasta ahora, ya lo entendemos, ya lo sabemos. Sabemos cuál es el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz. Sabemos que hay una necesidad de la muerte de Jesucristo, pero usted y yo la estamos proclamando, la estamos dando a conocer. Ahora, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por medio de la muerte de Jesús cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Nosotros muchas veces entendemos y miramos. Y hace poco se nos planteaban y que nos identificamos todos con el nacimiento del niño Dios. Y nos identificábamos y participábamos y hacíamos y invitábamos y hacíamos reuniones familiares y llega un momento en que nos reunimos 9 días seguidos y estamos ahí todos juntos. Sí, pero 4 meses después o 4 meses y medio después llega el polo opuesto. Ya no es un nacimiento, es una muerte en cruz.
¿sí? Una muerte nada agradable. ¿Qué tanto nosotros estamos compartiendo de eso? Nosotros hoy celebramos la muerte, perdón, la Navidad, el nacimiento. 2, 3 meses más adelante estaremos en eso y nos llegamos de gozo y alegría. Y eso es bien, porque los que entendemos la palabra y la escudriñamos, entendemos que estamos celebrando el nacimiento del Emmanuel, del Dios con nosotros. ¿Sí? Pero realmente los beneficios los tenemos en la cruz. Creer es lo único que podemos hacer para que la obra de Jesucristo, su muerte, sea aplicada a nosotros con todos sus beneficios. Allí no hay otra opción. Debemos de creer. Y creer hace referencia a lo que dicen los guardas cuando Pablo y Silas están en la cárcel. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quiénes lo dijeron? Aquellos centinelas que cuidaban, sí, a Pablo y a Silas. ¿Y quiénes serían salvos? Ellos y toda su casa. ¿Cuál casa? ¿Qué es lo único que podemos hacer para asegurar que la muerte de Cristo sea aplicada a nosotros de modo que podamos ser salvos según Hechos 16:31? ¿Qué es lo único que usted y yo podemos hacer? Creer. Creer es fe. Fe es creer y actuar. Creer nos debemos de presentar. Usted y yo estamos llamados a presentar la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis acerca de este versículo, Hechos 16:31, porque de alguna u otra manera lo hemos interpretado de una manera errónea. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es creer? Es acción, es ejecutar, es traer hacia mí, eso es creer. Y resulta que lo he escuchado muchas veces, que por el hecho de que Julián crea, entonces ese es salvo el papá, la mamá, el hermano, el sobrino, el otro sobrino, el cuñado, y así no es. Así no funciona. Este versículo lo hemos sacado del contexto, ¿sí? Y lo volvimos un pretexto para que nosotros no le digamos a las personas lo que tenemos que decirle. Hermano, si usted cree, usted es salvo. Eso no significa que su entorno va a ser salvo porque usted creyó. No. Miremos lo que sucede en los otros versículos. Y si usted tiene la Biblia, le invito a que abra Hechos 16 y vaya al 31. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero cuando seguimos, ¿qué hicieron ellos? ¿O qué hicieron los centinelas? Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó dentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como todos los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Si nosotros leemos toda la porción, sí es verdad, el carcelero cree, pero vengan, ustedes dos caminen para mi casa, yo los atiendo. Y todos en la casa, al ver el cambio de este carcelero, todos creyeron y todos se bautizaron. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe,
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos salvó por su gracia cuando creemos. Usted no tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación es un premio, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros desde tiempo atrás. Para eso estamos usted y yo. Para eso Dios, desde muchos tiempos, aún dice la palabra de Dios que nuestro embrión vieron sus ojos. Dios siempre preparaba algo para nosotros. Dios siempre lo tiene presente. Ahora, y bien no lo compartía Jaime y lo ratificaba el pastor hace un momento. ¿Cómo estamos nosotros realmente frente a esta gran verdad? Si estamos entendiendo claramente la muerte de Jesucristo en la cruz. Si bien es cierto, nosotros debemos de entender, Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, siempre, aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿a qué estamos llamados nosotros? A que si Él era 100% hombre aquí en la tierra, nosotros debemos de seguir su ejemplo. Nosotros debemos de hablar lo que Él habló. Recordemos, Pablo se declara mensajero de Él. Usted y yo estamos llamados también a hacer lo mismo, a proclamar a lo que Él nos está invitando. Esa obra de Jesucristo en la cruz manifiesta algo, la obediencia al Padre, y ya la próxima semana el pastor nos irá a compartir acerca de la resurrección, ¿sí?, de Jesucristo. Entonces, ahí está la obra perfecta. Solo la muerte de Jesucristo en la cruz no dice nada. Se necesita algo, la resurrección. Y es precisamente a lo que nosotros queremos llevarlos y nos están llevando a nosotros a través de este estudio, a entender esa singularidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La vida terrenal de Jesucristo, la muerte de Jesucristo. La próxima semana, la resurrección, y seguiremos avanzando. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una o dos. Creemos. Si decimos creer, estamos en el lugar correcto. Si decidimos no creer, estamos en el lugar equivocado. Es contundente, tal vez no es que sea excluyente, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ahí no hay términos medios, ahí no hay gris, o se es blanco o se es negro. Entonces, mis hermanos, no sé si ustedes quieren aportar algo más, quieren compartir algo más. Veo a Didier Lazo Escobar, veo a Daniel, por ahí vi hace rato creo que ya se salió, Carlos Figueroa, no está con nosotros en este momento, y le damos la bienvenida a este espacio. Entonces, no sé de ustedes quién levanta la mano, ya estamos en el tiempo para terminar. Entonces, Wilmar Mondragón. Bueno, buenas noches, familia, para los que no he saludado. A ver, quedé pensando mucho cuando hiciste la primera pregunta de que qué pensábamos acerca de la muerte. Y quisiera contarles de manera muy ágil una experiencia que me ocurrió hace muchísimos años, y es que yo cambié mi relación con Dios exactamente hace 20 años. Pero creo que llevaba unos 3 años de tratar de alcanzar la estatura de Jesús, y en la iglesia que estaba en ese momento se hizo un curso bíblico y yo lo hice. Y recuerdo muy bien haberme metido de manera muy profunda en ese estudio y observar entonces, después de que hacía el análisis, bueno, y si me muriera, ¿qué pasaría?
y en ese momento no sentía temor por morirme. Antes creo que sentía como un gozo. Qué bueno que me voy a ir a encontrar con Jesús y vamos a ir a conversar allá. Entonces, hago como esta reflexión en el sentido de que sentiremos menos temor cuando nuestra comunión con Dios sea realmente verdadera. Y ahí cabe la autoevaluación, ¿no? ¿Hasta dónde está mi comunión con Dios? Que el morirme, como lo dijo Pablo en un momento dado, es ganancia. Luego, pues el ejercicio queda entonces, como dice, planteado para cada uno de nosotros. Yo celebro, como siempre, estas reuniones porque pues, nos permiten crecer, nos permiten precisamente eso, tratar de alcanzar la estatura de Jesús, y como está muy claro allí, es tratar, porque nunca seremos como Él, y mucho menos, pues, si, como lo aclara Jaime, sabemos que Dios es 100% humano y 100% Dios. Pero sí es claro nuevamente en cada una de las lecciones de que nosotros debemos ser conscientes de hasta dónde hemos muerto algunas cosas, pero otras están allí. Por ejemplo, me sorprendí gratamente cuando me di cuenta de que no solamente los pecados eran esos que aparentemente son como muy de carácter muy fuerte, sino que el mismo mal genio, la frustración, la intolerancia, pues hacen que nos alejemos del amor de Dios y que son muy usuales. Pero nosotros que estamos en este grupo y que entendemos el que es caminar con Dios, pues creo que lentamente vamos tratando pues de mejorar cada uno de estos aspectos. Solamente es que, pues, genial que estén hoy, veo la mayoría de los compañeros. Finalmente estoy seguro que con todo este crecer, con todo este avanzar en conocer más quién es Jesús, porque también me atrevo a pensar de que todavía no hemos dimensionado lo que fue verdaderamente la muerte de Jesús. Pues por lo menos yo lo siento así. Si realmente tuviéramos mucha claridad sobre eso, no nos costaría tanto, pues, y el llamado de atención que ustedes permanentemente nos hacen y que es bienvenido. Entonces, no, sigamos avanzando y muchas gracias por la jornada de hoy, Julián. Genial como siempre, los aportes de los compañeros. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.